Bueno, entonces, como ya hemos visto varias veces, los radiofármacos para diagnóstico tienen por objetivo diferenciar una anatomía, fisiología o metabolismo anormal del normal o estudiar procesos bioquímicos in vivo, y esto lo hacemos mayoritariamente mediante la obtención de imágenes. Y esos radiofármacos para diagnóstico también lo vimos, que deben tener una máxima eficiencia de detección de la radiación emitida con un mínimo de dosis absorbida por el paciente. Y para eso tienen que emitir radiación electromagnética con mínima emisión de partículas, tienen que tener una energía adecuada dependiendo del tipo de equipo que tenemos para esas imágenes, y un periodo de semidesintegración corto. Ya también vimos que teníamos distintos modos de decaimiento, y con cada uno de esos modos de decaimiento teníamos, ay, perdón que se me fue acá. Tenemos una radiación electromagnética asociada, que puede ser radiación gamma. Digo que es radiación gamma, pero que puede ser de distinto origen. En transición isomérica tenemos simplemente la diferencia de energía entre los niveles fundamental y estados excitados. En captura electrónica también tenemos rayos X o rayos gamma, y tenemos en el caso de los emisores de positrones, tenemos radiación de aniquilación. Esto como introducción. Hay distintos radionucleidos, esto también ya lo vimos. Pueden ser el carbono 11, nitrógeno 13, flúor 18, galio 68, tecnesio 99 metaestable, ¿no? Según el tipo de equipamiento de que se disponga, y para algunos órganos o algunos tipos de patología podemos tener tanto radiofármacos SPECT como radiofármacos PET, pero para algunos tenemos o radiofármacos de un tipo o de otro. Los radiofármacos de diagnóstico se pueden dividir de acuerdo a varios criterios. Tenemos que un primer criterio que se usa, que todavía se usa, es un criterio histórico basado en el momento en que estos radiofármacos fueron desarrollados. Y tenemos así los radiofármacos de primera generación, segunda generación y tercera generación. Los de radiofármacos de primera, esperen un poquito. Los radiofármacos de primera generación son aquellos que fueron desarrollados mediante un sistema de ensayo y error, ¿no? Se partió de ciertos compuestos que se suponía que formaban compuestos de coordinación, se marcaron fundamentalmente con tecnesio en esta primera generación, y luego se ensayó su distribución biológica, y de ahí surgieron algunos radiofármacos que todavía hoy están en uso, como el DTPA o el MDP, que los vamos a estar mencionando más adelante. La segunda generación corresponde básicamente a lo que se llaman los radiofármacos de perfusión, en donde tenemos ya un avance en la química del tecnesio en particular, y se aplicaron criterios que se usan en la industria farmacéutica también, en el desarrollo de fármacos, de hacer una optimización de las propiedades en base a estudio de relación estructura, en este caso no actividad, sino biodistribución. ¿Ah? Y a esta segunda generación tenemos radiofármacos de perfusión miocárdica, que vamos a estar viendo hoy, radiofármacos de perfusión cerebral, que van a ver más adelante, y radiofármacos de perfusión renal. Y por último tenemos los que llamamos radiofármacos de tercera generación, que son los radiofármacos destinados a estudiar procesos bioquímicos o procesos metabólicos. Son aquellos radiofármacos que interactúan con receptores o con enzimas, son los que consideramos blanco específicos, y acá tenemos radiofármacos de tecnesio 99 metastable, pero también tenemos prácticamente todos los radiofármacos PET, que constituyen radiofármacos de tercera generación. Este es un criterio basado en el momento en que fueron desarrollados, y de acuerdo al momento en que fueron desarrollados también el tipo de radiofármacos que aparecieron en cada momento. Tenemos también eh, la, la- la-
La clasificación en base al mecanismo de localización, que fue la que vimos en el curso de radiofarmacia cuando vimos los radiofármacos de diagnóstico, la clase más básica, basados en el tipo de transporte, transporte pasivo o transporte activo, y en la interacción con el sustrato, si es una interacción específica o no específica con el sustrato. Eso lo vimos ya en el curso de radiofarmacia. Nosotros ahora en este curso estamos haciendo más bien una clasificación basada en órgano, sistema o patología que permiten diagnosticar, y de esa forma han sido agrupados, y ustedes en las próximas clases van a ir viendo los distintos tipos de radiofármacos. Hoy vamos a ver los que sirven para corazón, para pulmón y para sistema urinario. Van a ver más adelante, creo que la próxima clase hubo algún cambio en el cronograma. Miren, si tanto en el Drive como en la plataforma Moodle yo les puse el nuevo cronograma. Si no me equivoco, el miércoles van a estar viendo los radiofármacos para infección, porque tuvimos un cambio ahí. Después van a ver radiofármacos de uso en oncología. Y por último van a estar viendo radiofármacos para sistema óseo, sistema gastrointestinal y para cerebro. Es una forma de agruparla como puede ser otra, pero está basado en los órganos, sistemas o patologías que permitan diagnosticar. Obviamente no vamos a ir en profundidad con cada tipo de radiofármaco, pero sí que ustedes tengan una idea general de cuál es la base del uso de distintos radiofármacos para distintas patologías, y también algo que tiene que ver, quizás más para de interés en radiofarmacia, que es qué características estructurales tienen que tener los radiofármacos de acuerdo al órgano o a la patología que van a permitir diagnosticar. Vamos a empezar con los radiofármacos que se utilizan para estudios cardíacos. Y para eso vamos a primero hablar un poquito sobre las características del corazón, y sobre todo sobre lo que tiene que ver con el flujo sanguíneo en el corazón, que es lo que se estudia o una de las cosas que se estudian con radiofármacos. El flujo sanguíneo en el corazón es suministrado principalmente por las arterias coronarias, que son ramas de la arteria aorta. ¿Y por qué nos importa la irrigación del corazón? Porque la función que tiene el corazón es extraer oxígeno de esa sangre, de ese flujo sanguíneo que recibe. Y la eficiencia de extracción de oxígeno por el corazón es muy alta, y por lo tanto la cantidad de oxígeno que llega al corazón va a depender básicamente del flujo sanguíneo coronario, ¿no? Y por eso es importante estudiar este flujo sanguíneo coronario, porque está vinculado, sus anormalidades van a estar vinculadas a patologías que llamamos patologías isquémicas: falta de irrigación y falta de oxígeno. La actividad física provoca una vasodilatación del árbol coronario, y el flujo sanguíneo basal puede llegar a triplicarse o cuadruplicarse. Eso, para que eso ocurra, la pared vascular de esas arterias coronarias, del árbol coronario, tiene que estar en buenas condiciones, ¿ah? Y esa es una de las patologías que vamos a estar viendo, patologías que afectan de alguna forma la pared vascular o la luz de los vasos, y que hacen que el flujo sanguíneo no pueda ser suficiente para satisfacer la demanda de oxígeno de los tejidos, sobre todo en situación de ejercicio. La diferencia entre el flujo sanguíneo coronario basal y en condiciones de máxima dilatación de estos vasos se llama reserva coronaria. Y ese es un parámetro importante, ya que la reserva coronaria disminuye cuando los vasos sanguíneos sufren estrechamiento, lo que se llama estenosis coronaria, y cuando se endurecen debido a los procesos de arteriosclerosis. Entonces, esa dilatación de los vasos no es suficiente, y esa reserva coronaria disminuye y da lugar a distintas patologías. La arteriosclerosis es una alteración vascular que está caracterizada por el endurecimiento, el aumento de grosor y la pérdida de elasticidad de las paredes arteriales, ¿ah?
Eso puede producir un tipo particular de arteriosclerosis, es lo que llamamos la aterosclerosis, que suena parecido, pero no es lo mismo, que se debe a acumulación de grasas, colesterol y otras sustancias dentro de las arterias y en particular sobre las paredes, provocando un estrechamiento que puede llegar hasta el bloqueo total del flujo sanguíneo. Estos fenómenos, el de la arteriosclerosis más general y el de la aterosclerosis por formación de las placas llamadas de ateroma, ¿ah? Por grasas y colesterol, provocan disminución de la luz vascular y afectan el flujo coronario. En reposo, cuando estamos en reposo, el flujo coronario suele ser suficiente para que el corazón pueda contraerse, para mantener la función contráctil del corazón, aunque tengamos hasta un 80 o 90% de reducción de la luz vascular, que es mucho, ¿no? Se imaginan que un 80-90% de reducción de la luz vascular es un fenómeno de arteriosclerosis muy severo, ¿ah? Pero en reposo podemos no notar ninguna anormalidad, porque el resto de flujo que queda es suficiente para satisfacer la demanda y mantener la función contráctil del corazón. Pero si tenemos una situación de este tipo de estenosis, inclusive mucho menor, ¿ah? Cuando la demanda metabólica aumenta en situación de ejercicio, de estrés, ¿tá? Se puede provocar una situación de isquemia, que isquemia es cuando hay un desequilibrio entre la oferta y la demanda de oxígeno. Entonces, la isquemia ocurre cuando el suministro de sangre al músculo cardíaco es insuficiente para cumplir con las demandas metabólicas celulares y que ocurre por esta estenosis, por esta obstrucción total o parcial de las arterias coronarias. La fibra miocárdica isquémica puede sobrevivir a expensas de una disminución o supresión de la función contráctil porque no tiene suficiente energía, ¿no? Eso en situación de isquemia. Otro de los términos que ustedes pueden escuchar o que ustedes pueden leer es lo que se llama el miocardio hibernado, que es cuando tenemos una disfunción contráctil persistente que se asocia con reducción del flujo coronario, o sea, la contracción del corazón se ve disminuida porque tenemos menor irrigación, pero la viabilidad del miocardio persiste, o sea, no hay infarto, no hay muerte de la célula miocárdica, sino que cuando la disfunción, esta disfunción contráctil se revierte cuando el flujo coronario se restablece mediante algún procedimiento terapéutico. Otro término que también tiene que ver con todo esto es el miocardio aturdido, que es una disminución de la contractilidad, una disfunción contráctil, pero que es transitorio, ¿ah? Y que puede ocurrir luego de un fenómeno de isquemia, se restablece el flujo coronario, pero la disfunción contráctil permanece por algunos minutos o puede llegar hasta varias semanas, ¿ah? Pero el miocardio sobrevivió a un periodo de isquemia, quedó aturdido, como dice el término, pero se va a recuperar. Sin embargo, si el aporte sanguíneo cesa completamente durante un cierto periodo, va a ocurrir la muerte celular, produciéndose una necrosis o lo que nosotros conocemos como infarto de miocardio. ¿Por qué hablamos de todo esto? Porque justamente los estudios de medicina nuclear, los radiofármacos, algunos radiofármacos, permiten distinguir entre algunas de estas situaciones, en particular entre la isquemia y el infarto. Y esto es sumamente importante porque la conducta terapéutica se imaginarán ustedes que es completamente distinta cuando el miocardio o sea, la función miocárdica o la función contráctil del corazón se puede restaurar resolviendo esa obstrucción, que cuando tenemos ya el tejido necrosado y por tanto, aunque se reperfunda, ya no hay posibilidad de salvar esa zona del miocardio.
Entonces, este es uno de los estudios más frecuentes en medicina nuclear convencional, usando radiofármacos de tecnecio. El estudio de flujo coronario es el estudio, junto con los estudios óseos, son los estudios más realizados en medicina nuclear convencional. Entonces, la secuencia de eventos que se conoce como cascada isquémica se inicia con una alteración de la perfusión miocárdica seguida de cambios metabólicos que llevan a una disfunción contráctil. Y varias de estas fases de esta cascada isquémica van a ocurrir sin que haya modificaciones del electrocardiograma ni síntomas aparentes, pero van a culminar en manifestaciones clínicas de ángoros, lo que se llama angina de pecho o sus equivalentes, y pueden llegar al infarto. ¿Ah? O sea que la disfunción del corazón comienza antes y es asintomática por un tiempo. Cuando tenemos una pérdida importante de la perfusión, llegamos a las alteraciones primero del electrocardiograma, luego tenemos el dolor conocido como angina de pecho y finalmente se llega al infarto del miocardio. A su vez tenemos que, esto es lo que tiene que ver con el suministro de oxígeno, pero a su vez la función mecánica del corazón requiere de un adecuado suministro de energía. Y la energía se obtiene por la utilización de ácidos grasos y glucosa como sustratos metabólicos que van a ser oxidados en las células miocárdicas para producir ATP. A su vez, los procesos metabólicos generan metabolitos que pueden ser tóxicos y que tienen que ser removidos. Entonces, el flujo sanguíneo adecuado no solamente tiene que ver con una oxigenación adecuada de los tejidos, sino que también se requiere para llevar estos sustratos metabólicos hacia el tejido miocárdico y para eliminar los productos derivados de la oxidación que, como les decía, pueden llegar a ser tóxicos. Entonces tenemos que, si nosotros estudiamos por un lado la perfusión, o sea, el flujo sanguíneo, y por otro lado el metabolismo, tenemos una imagen completa de lo que es la viabilidad miocárdica. Y justamente si hacemos una comparación entre metabolismo y perfusión, es que tenemos esa imagen de la viabilidad. El músculo cardíaco utiliza distintos sustratos. 70% de sus requerimientos energéticos los obtiene de los lípidos y 30% de hidratos de carbono. ¿Ah? Pero cuando tenemos isquemia, aumenta la utilización de glucosa porque la utilización de glucosa se puede hacer, la oxidación de la glucosa se puede hacer de manera anaerobia, mientras que el metabolismo de los lípidos requiere de oxígeno. Entonces se produce una disminución de la beta oxidación de los ácidos grasos y un aumento de la esterificación de los ácidos grasos. Entonces tenemos que hay distintas patologías que van a producir distintos patrones de cambio de perfusión versus metabolismo y que van a permitir hacer distintos diagnósticos. O sea que no solamente podemos diagnosticar la isquemia o el infarto, sino que también tenemos algunas formas de, viendo ese patrón en el cambio de perfusión versus metabolismo, diagnosticar otras patologías. Los estudios cardíacos en medicina nuclear incluyen principalmente, los primeros, los estudios de perfusión miocárdica, que como les decía son de los estudios más frecuentes en medicina nuclear. Tenemos también lo que se llama la ventriculografía y finalmente estudios metabólicos. Los estudios de perfusión miocárdica se usan para evaluar la extensión y la severidad de los defectos de perfusión, la reversibilidad de esos defectos y en forma indirecta miden también la viabilidad del músculo cardíaco. ¿No?
Los radiofármacos utilizados para estudio de perfusión miocárdica son en general compuestos catiónicos, ¿ah? Como el cloruro de calio con talio 201, el 99 metagnesio sestamibi, el 99 metagnesio tetrofosmin y dentro de PET tenemos el agua marcada con oxígeno 15, el amonio marcado con nitrógeno 13 o el cloruro de rubidio con rubidio 82. ¿Ah? En nuestro medio, aquí en Uruguay, lo que se usa básicamente es el sestamibi. ¿Ah? El tetrofosmin es equivalente, pero no es muy utilizado acá en Uruguay. En sus países no sé bien cuáles son los radiofármacos de tecnesio que se usan para estudios miocárdicos. ¿Usan Acá en cestamib, usan México tetrofosmin es Mibi. o usan los dos? Aquí es esta Mibi. Cestamib en México. Sí, también Cestamid y amonio en algunos casos. ¿Hacen bastantes estudios de amonio? No, la mayoría son de Cestamid con Porque tecnesio. aquí en Uruguay se desarrolló en Cudime el amonio, pero creo que no lo están haciendo porque en realidad no se pide estudios PET para estudios cardíacos, se usan los estudios con cestamibi, básicamente. Ya cuando hablamos de radiofármacos de diagnóstico, vimos un poco la estructura y cuando hablamos de marcación con tecnesio, vimos un poco la estructura de estos compuestos que, como le decía, son compuestos catiónicos porque en realidad van a estar vinculados al funcionamiento de la bomba de sodio y potasio, por eso los cationes monopositivos son importantes para este tipo de estudios. Algunos van a entrar por difusión pasiva, como el cestamib o el tetrofosmin, que son compuestos lipofílicos, otros directamente por transporte activo a partir de la bomba de sodio y potasio. Pero siempre la carga positiva es favorable por el tema del gradiente de carga negativa que se genera a nivel de la mitocondria cuando hay un funcionamiento eléctrico adecuado del músculo cardíaco. Entonces, como les decía, tenemos que los estudios de perfusión miocárdica se usan para identificar las regiones donde tenemos una obstrucción coronaria, pero que todavía no genera eh, síntomas importantes, por eso subcrítica. Y esto se hace comparando resultados en condiciones de reposo y en condiciones de estrés por ejercicio que llevan a un flujo más elevado. Y estos estudios de estrés son los que permiten diferenciar las zonas pobremente perfundidas pero viables del miocardio normal. El estrés se puede lograr con ejercicio o se utiliza también, en el caso de que el paciente no pueda hacer ejercicio, agentes farmacológicos que producen vasodilatación coronaria y por tanto aumento del flujo sanguíneo, como son la adenosina, el dipiridamol o la dobutamina. Esto en pacientes que no, por su condición física, no pueden hacer el ejercicio necesario para tener una adecuada, digamos, diferenciación entre reposo y estrés. El trazador ideal para estudiar el flujo sanguíneo miocárdico debe tener una distribución proporcional al flujo sanguíneo regional, con alto coeficiente de extracción por parte de la célula miocárdica. Tiene que tener una retención en la célula suficientemente prolongada para la obtención de imágenes. Debe depurarse de otros tejidos para tener un adecuado contraste entre miocardio y radiación de fondo, sobre todo de pulmón y de hígado. Debe tener un periodo de semidesintegración y una biodistribución que hagan que la exposición radiactiva del paciente sea baja y por supuesto, como ya vimos otras veces, alta pureza radioquímica, estabilidad in vitro e in vivo. Lo que más nos interesa en los radiofármacos es una alta eficiencia de extracción que sea proporcional al flujo sanguíneo
en todo el rango de flujos. O sea, nos interesa que esa eficiencia se mantenga proporcional al flujo, tanto en flujos sanguíneos altos, cuando tenemos ejercicio, como en flujos sanguíneos más bajos, cuando estamos en reposo. Supuestamente el radiofármaco ideal, pero que es un radiofármaco que ya no se usa, son las microesferas marcadas, las microesferas de albúmina marcadas que tienen 100% de extracción de primer pasaje a cualquier flujo. ¿Ah? La mayor parte de los compuestos tienen un menor porcentaje de extracción a medida que aumenta el flujo, ya que parte de la actividad no se va a fijar al miocito y va a volver a difundir. Pero necesitamos que el tiempo, que el compuesto permanezca fijado al miocito por un tiempo suficiente. Y eso va a depender un poco del mecanismo de captación. Dijimos que el mecanismo de captación va a depender del radiofármaco. Tetrafosmin y cestamibin van a atravesar la membrana celular por difusión pasiva y luego van a quedar retenidos en la mitocondria, ¿no? Mientras que el cloruro de talio y si usáramos rubidio o amonio pasa lo mismo, van a ser transportados por la bomba de sodio y potasio, mientras que la FDG, que en realidad no se usa para medir el flujo, sino que se usa para medir el metabolismo, ¿ah? Va a tener su transportador de glucosa específico y ya lo vimos también, o si no lo van a ver mejor cuando vean los radiofármacos oncológicos, va a interactuar con parte de las enzimas del metabolismo de la glucosa, pero luego va a quedar retenido porque no va a continuar el metabolismo. El metabolismo solo va a ocurrir en la primera etapa, con la enzima exoquinasa. El resto de las enzimas de la vía glicolítica no se van a dar cuenta que la FDG no es glucosa y no van a continuar el metabolismo, y eso es lo que hace que se, que se retenga, que se acumule en las células de acuerdo a su mecanismo de glucosa. Respecto a lo que dijimos de la captación en función del flujo coronario, en esta diapo lo tenemos representado. ¿No? Vemos que cuanto más, digamos, si tenemos una recta que a 45 grados dependiente constante, como la del agua oxígeno 15, quiere decir que tenemos una extracción, una captación proporcional al flujo en todos los flujos. Vemos que los compuestos que más se usan, que son el cestamib y el tetrofosmin, son en realidad los que tienen un peor comportamiento, porque su captación a alto flujo, o sea, en el ejercicio o en la vasodilatación farmacológica, no es proporcional al flujo, ¿no? Es mucho más baja la captación a flujos altos. Vemos que los que serían mejores son, bueno, el agua oxígeno 15, que es un radiofármaco que es muy poco usado, hay muy pocos centros que trabajen con oxígeno 15. Hay un radiofármaco relativamente nuevo, que después lo vamos a mencionar, que es el fluor 18 fluorpiridax, que por lo menos aquí en Uruguay no se usa, no sé en sus países. Otro de los que tenía un muy buen comportamiento era que era un radiofármaco de tecnecio, que por los años 90 fue desarrollado, que se llama tevoroxime, pero que luego salió del mercado. Y bueno, tenemos también el talio 201, amonio y rubí 82 son intermedios. Los peorcitos son justo los que más se usan, pero los se usan más porque son también los más económicos en realidad y los más fáciles de preparar. Y bueno, supuestamente permiten un diagnóstico bastante eficiente, pero vean que claramente la captación para flujos altos es mucho menor. ¿Cómo nosotros podemos hacer, cómo nosotros no, cómo el médico nuclear hace el diagnóstico digamos, de isquemia versus infarto utilizando estos radiofármacos? Es lo que ustedes ven en la figura, ya lo hemos comentado, pero vemos que siempre se va a tener que comparar esfuerzo con reposo.
¿Ah? Aquí lo que tenemos es un estudio normal, ¿ah? Distintos cortes. ¿Ah? Tenemos los cortes que son de eje menor, de eje mayor vertical y de eje mayor horizontal. O sea, nosotros sí, cuando vemos un estudio de MIBI, lo que vemos es un montón de estas imágenes que corresponden a distintos cortes y que son lo que permiten ver lo que está ocurriendo en profundidad. ¿Ah? Siempre en las imágenes aparece arriba el esfuerzo, abajo el reposo y siempre tenemos que comparar esfuerzo y reposo para ver lo que está pasando. En las imágenes normales nosotros tenemos que ver exactamente lo mismo en esfuerzo y en reposo porque tenemos un flujo sanguíneo correcto, no hay obstrucción, por lo menos no hay una obstrucción significativa, entonces tenemos que ver la misma imagen en esfuerzo y reposo. Una isquemia, tenemos un defecto de perfusión que es reversible. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a ver el defecto de perfusión en el esfuerzo, ya sea físico o farmacológico, pero en el reposo volvemos a tener una imagen normal. ¿Por qué ocurre esto? Porque en el esfuerzo, como dijimos, el flujo sanguíneo es mayor y entonces cuando está muy obstruida la arteria, la sangre no logra llegar a todas las áreas del corazón y justamente no va a estar llegando a los lugares donde hay una obstrucción. Pero en el reposo, en situación basal, se administra el radiofármaco y se espera un cierto tiempo. Entonces, la sangre demora más en llegar, pero también demora más en salir. Y por lo tanto, se llega a un equilibrio en que la irrigación va a ser normal a pesar del defecto de perfusión. Cuando tenemos un defecto no reversible es cuando tenemos un infarto. ¿Por qué? El tejido muerto, el miocito muerto, no va a tener captación del radiofármaco ni en esfuerzo ni en reposo. Y podemos tener también lo que se llama un defecto parcialmente reversible. O sea, algunas zonas tienen infarto, algunas zonas tienen isquemia. Si nosotros miramos en la imagen, vemos que la primera imagen, la de la izquierda, nos muestra un defecto de perfusión reversible. Si ustedes se fijan, en la primera imagen vemos aquí esta zona, no sé si ustedes ven el marcador que yo muevo, tenemos una zona donde hay como un agujerito, o sea, falta perfusión, pero en el reposo está completo. Y lo mismo en la siguiente imagen, también hay un pedazo que no tiene perfusión, pero que en la basal sí. Las últimas imágenes son bastante parecidas. O sea que no solamente nos muestra que hay un defecto de perfusión, sino que nos muestra en qué lugar estaría, o le muestra al médico, según el corte en el cual aparece, en qué lugar estaría ubicado esa obstrucción. En el caso de la segunda imagen, tenemos un defecto que no es reversible. ¿Ah? Tenemos una falta de irrigación tanto en el esfuerzo como en el reposo. ¿Ah? Esfuerzo, reposo, vemos en todas las imágenes, si las comparamos con el anterior, vemos que hay un defecto que no revierte. Y en la última imagen tenemos que en algunas zonas el defecto es reversible y en otras zonas no es reversible. ¿Ah? Esto es lo que permiten ver estos estudios de perfusión miocárdica. El Sestamibi ya lo hemos visto varias veces, sobre todo cuando hablamos de química de los radiofármacos. ¿Ah? Y es un complejo catiónico con tendencia a un estado de oxidación +1 y con 6 unidades del ligando monodentado metil-isobutiliso-nitrilo. Es monopositivo y tenemos que atraviesa la membrana por difusión pasiva, proporcional al flujo, se retiene por el potencial negativo transmembrana de la mitocondria. La captación es relativamente baja, ¿ah? Es 1% de la dosis inyectada solamente en reposo y 1,4 en estrés. Y es un radiofármaco que está aprobado por la FDA desde 1990.
El tetrofosmin tiene una estructura completamente diferente. Tiene el tecnecio en estado de oxidación +5. Es un complejo dioxo con ligandos de tipo fosfato. ¿Ah? También es monopositivo y funciona de manera casi idéntica al Cestamivir a pesar de no tener una estructura similar. Como les decía, lo que tienen de parecido es que los dos son cationes monopositivos. Y también fue aprobado por la FDA por los años 90, en el 1996, y depende un poco de la disponibilidad en cada país cuál se usa. Este es el teboroxime que yo les comentaba, que este es un complejo neutro que cruza la membrana también por difusión pasiva y que se localiza dentro de componentes citosólicos o mitocondriales de una forma no específica, ¿ah? Porque este no tiene carga positiva. El problema por el cual no se utiliza es que la imagen se tiene que adquirir rápidamente porque la depuración es muy rápida y además tiene una unión significativa de las células sanguíneas. Fue aprobado por la FDA en el 2002, pero actualmente no se comercializa. No pudo desplazar a Cestamivir o al tetrofosmin. Pero se acuerdan que en la gráfica de captación versus flujo tenía un comportamiento mejor que estos otros a flujo alto. Hay otros complejos que se desarrollaron más en el área de investigación. Este tipo de complejos nitrido que fueron estudiados por el grupo del doctor Duati por los años 2000 tenían una relación corazón-hígado mucho mejor. ¿Ah? Pero de todas maneras, y un clearance hepático más rápido, muy buena relación entre corazón y hígado, pero por temas comerciales nunca entraron al circuito comercial. A veces se necesita algo más que solamente un radiofármaco que sea mejor para desplazar a lo que ya está impuesto comercialmente. ¿Ah? Sobre todo porque muchas veces los médicos no encuentran que esas mejores propiedades que uno puede encontrar cuando está haciendo los estudios preclínicos realmente tengan una significación importante a nivel de los estudios clínicos. Si con algo que ya tienen y que ya están acostumbrados a usar obtienen un resultado suficientemente bueno, es difícil convencer a los médicos para cambiar aunque haya un compuesto mejor. Es un poco decepcionante para los científicos que tratan de mejorar la performance de los radiofármacos, pero es lo que pasa en la realidad. ¿Por qué usar, si tenemos estos radiofármacos para SPECT mucho más baratos y ya establecidos, por qué que podemos querer usar radiofármacos PET para estudios de perfusión miocárdica? Tenemos algunas de las razones, son las razones, no, las razones generales que han hecho que los radiofármacos PET sean considerados mucho mejores que los radiofármacos SPECT. Es porque los estudios tienen mayor sensibilidad y en muchos casos mayor resolución espacial por las características de las cámaras que se usan en estudios PET. La técnica PET se adapta mejor a los estudios dinámicos. La combinación con la tomografía computada permite corrección por atenuación y por scatter. Esto ya no es tanto una ventaja porque ahora también los equipos modernos de SPECT son SPECT CT, o sea que también tendríamos el CT para corrección de atenuación y scatter. Los algoritmos, los programas que utilizan en las cámaras PET permiten cuantificación, si bien en la mayor parte de los estudios de rutina de medicina nuclear no se hace una cuantificación, y existe la posibilidad de sincronizar con el movimiento respiratorio. El movimiento respiratorio del paciente puede producir distorsión en las imágenes, ¿ah? Y esto se puede corregir sincronizando, pero esto también se puede hacer en estudios PET, SPECT, es lo que se llaman los estudios gatillados, o sea, si alguna vez sintieron hablar de los estudios SPECT o PET gatillados, eso quiere decir que sincronizan la adquisición con los movimientos respiratorios para corregir la distorsión que esos movimientos pueden producir en las imágenes.
Y las correcciones por atenuación son importantes porque tenemos que los tejidos del paciente que están interpuestos digo, producen una pérdida de actividad que puede llegar a considerarse como una zona que no tiene captación. Eso depende un poco de la contextura física del paciente, ¿no? Y tenemos que esta atenuación provoca lo que se llaman zonas de hipocaptación fijas, que es por la densidad del tejido. Por ejemplo, en las mujeres el tejido mamario puede producir este tipo de defectos que se pueden corregir con el CT, porque el CT permite determinar la densidad de los del tejido para cada paciente y hacer esa corrección. ¿Qué se hace en las imágenes PET? Acá pone que no es tan común en imágenes SPECT, pero yo creo que sí es, porque también tenemos SPECT-CT donde se puede hacer la corrección de atenuación. Y después tenemos la atenuación por scatter, ¿ah? Que es debido al efecto Compton. Ustedes, los que hicieron el curso de Fundamentos de Radioquímica, vieron que el efecto Compton es lo que se llama el scatter, ¿ah? Produce una desviación del fotón disminuyendo la energía y entonces tenemos que se generan cuentas, o sea, actividad desviada que no está originada en el órgano en cuestión, que produce un aumento del conteo en el fotopico. Y esto también se puede corregir mediante el CT. Esto simplemente para que ustedes conozcan un poco la terminología y esto de corrección por atenuación y corrección por scatter se suele decir muy comúnmente en el ámbito de la medicina nuclear y es importante tener alguna idea de lo que significa. ¿No? Ustedes vieron este efecto, el efecto Compton en espectrometría gamma, también va a afectar las imágenes, porque de hecho las imágenes se originan por el conteo en el fotopico. ¿Ah? El amonio es un radiofármaco de PET que se utiliza para estudios cardíacos. El nitrógeno 13 tiene un periodo de semidesintegración súper corto, ¿no? Tiene un 80% de extracción en primer pasaje, se va a depurar rápidamente del pool sanguíneo y va a difundir en forma pasiva, en su forma neutra, pero cuando está como amonio, ¿ah? Va a interactuar con la bomba de sodio y potasio, como ya habíamos visto que pasaba con cationes monopositivos como el talio el más uno o el rubidio más uno. Dentro de la célula se transforma en nitrógeno 13 glutamina y ese es el mecanismo por el cual es incorporado en el pool sanguíneo intracelular. Y tiene una captación bastante lineal, excepto para flujos muy altos, que es mejor que la de los radiofármacos de SPECT. Entonces, idealmente se podría usar, de hecho, en países con más poder económico, suelen utilizar el amonio o el rubí o el cloruro de rubidio, los radiofármacos PET para estudios de perfusión miocárdica en vez de usar los radiofármacos de tecnesio. El cloruro de rubidio tiene todavía un periodo de semidesintegración más corto, el rubidio 82, pero se obtiene con un generador, porque con 1,2 minutos de periodo de semidesintegración se imaginan que la única forma de tenerlo en el laboratorio es tener el generador. Tiene un 65% de extracción en primer pasaje, imita el transporte en la bomba de sodio y potasio. Tenemos que va a tener una extracción bastante lineal con el flujo. La calidad de los estudios es inferior al amonio. El amonio da mejores estudios, mejor calidad de imagen que el cloruro de rubidio. Y acá tenemos una imagen con amonio, ¿ah? Que ven que es una imagen que tiene una calidad muy superior a la que tienen los estudios de tecnesio. Como, igual que en lo que comentamos antes, arriba tenemos el estrés y abajo el reposo y vean que hay, por ejemplo, acá
o por ejemplo acá, o por ejemplo acá en este otro lado, vemos un defecto de perfusión reversible que está indicando una zona de isquemia. El agua con oxígeno 15 dijimos que era el mejor radiofármaco que se podía tener para este tipo de estudios porque es metabólicamente inerte y difunde libremente a través de la membrana celular. Tiene una extracción súper alta, tanto en reposo como en alta tasa de flujo, y es ideal si quisiéramos hacer un análisis cuantitativo. Es un radiofármaco que difunde libremente entre el pulso sanguíneo y el miocardio y no se acumula, sino que alcanza un equilibrio y tenemos que, por lo tanto, al procesar las imágenes, restar la actividad del pulso sanguíneo. Pero en realidad la producción de oxígeno 15 es sumamente costosa, requiere equipamiento especial que muy pocos centros van a tenerlo, se usa más bien para cuestiones experimentales y no para rutina clínica. Comentamos que había un radiofármaco que es el 18-fluorpiridax, que fue aprobado en septiembre de 2024 por la FDA y es el único radiofármaco para perfusión miocárdica que ha sido aprobado en los últimos 30 años. Es un radiofármaco que tiene un mecanismo de captación completamente diferente, ¿no? Actúa como inhibidor de una enzima del complejo mitocondrial 1. La enzima es la NADH deshidrogenasa, que es el primer y más grande componente de la cadena de transporte de electrones en las mitocondrias, ¿no? O sea que acá tenemos un mecanismo completamente diferente a los que teníamos en otros radiofármacos. Tiene una rápida captación por miocardio, una alta extracción en primer pasaje y una depuración lenta porque interactúa con estas enzimas y queda retenido. Y como les decía, fue aprobado recientemente. En nuestro país no está disponible y por tanto no se usa. La ventaja que tiene este radiofármaco comparado, por ejemplo, con el amonio o con el cloruro de rubidio es que lo mismo que pasa con casi todos, con todos los radiofármacos de flúor 18. ¿Ah? Tiene un periodo de semidesintegración más largo que permitiría su distribución comercial. Permite la realización de pruebas de estrés no farmacológico, tiene una menor energía beta en relación al rubidio y esto hace que tengamos una mejor resolución en las imágenes, tiene mayor extracción que el rubidio 82 y por lo tanto permite detectar defectos de perfusión más pequeños. Pero a nivel comercial no se ha difundido todavía. Si ustedes ven la figura y comparan en un mismo paciente las imágenes con tecnesio 99 metastable y con el flurpiridax, ven que un estudio que con tecnesio es aparentemente normal, con este radiofármaco muestra defectos de perfusión, ¿no? O sea que en realidad sí hay un aporte clínico relevante porque en lesiones menores, o sea, permitiría detección más temprana de los defectos de perfusión. Esto respecto a los estudios de perfusión miocárdica. No sé si tienen alguna pregunta. Bueno. Pasamos entonces a la ventriculografía. La ventriculografía es un estudio que nos muestra cómo la sangre se acumula en el corazón en reposo o durante el ejercicio o en ambos casos y permite determinar el bombeo, la eficiencia de bombeo del corazón y ver si éste se esfuerza más de lo normal a fin de compensar una o más arterias obstruidas. Este estudio permite determinar la fracción de eyección, que es el porcentaje de sangre que se expulsa de los ventrículos en cada latido, por eso el nombre de ventriculografía. Y la fracción de eyección
según el porcentaje nos indica si hay un compromiso o no, porque las arterias obstruidas van a hacer que se bombee menos sangre. Entonces, una fracción de eyección mayor al 55% se considera normal y según los porcentajes vamos a considerar que es un compromiso de los ventrículos leve, moderado o severo. ¿No? Y lo que se hace es hacer múltiples imágenes del corazón sincronizadas con la onda R del electrocardiograma y en el estudio se puede valorar el movimiento regional y global de las paredes del ventrículo, el tamaño y morfología de las cavidades y la función sistólica y una de las principales indicaciones es para valorar la toxicidad de agentes quimioterápicos que tienen toxicidad cardiológica, como la doxorubicina, y que van a afectar esta función de los ventrículos. Y con las imágenes a distintos tiempos, es un estudio dinámico, se generan estas imágenes donde se ve el movimiento, la contracción del corazón y se dibujan esas curvas donde se ve si tenemos una contractilidad adecuada o no y se calcula la fracción de eyección que les comentaba. El trazador ideal para ventriculografía tiene que tener una depuración sanguínea lenta, de forma que la actividad en el ventrículo permanezca constante durante el tiempo que se necesita para obtener las imágenes. Tiene que tener captación mínima por otros órganos o tejidos. ¿Ah? No debería haber imagen, no debería haber interferencia con el pool sanguíneo y para estos estudios se utilizan glóbulos rojos marcados con tecnesio, que se pueden marcar tanto in vitro como in vivo. Además de estos estudios, de los de perfusión y de la ventriculografía, tenemos estudios metabólicos, que son para ver la viabilidad del músculo cardíaco. En estudios de viabilidad se usa el cloruro de talio o la FDG. Para ver el metabolismo oxidativo usamos el acetato marcado con carbono 11. El metabolismo de los ácidos grasos podemos tener el palmitato marcado con carbono 11 o algún otro ácido graso como el yodo fenilpentanoico con yodo 123. Y también podemos ver el metabolismo glucídico con FDG. ¿Se acuerdan que dijimos que dependiendo de la oxigenación vamos a tener predominio del metabolismo de los glúcidos o del metabolismo de los lípidos? Y esto, la combinación de algunos de estos radiofármacos nos permiten ver ese cambio en el perfil metabólico dependiendo de digamos, de la situación de oxigenación. Acá ven que la glucosa va a entrar en el metabolismo de la glucólisis, mientras que los ácidos grasos y sustancias como el palmitato o el acetato, que no son realmente ácidos grasos, van a entrar en lo que se llama la beta oxidación a nivel mitocondrial. ¿Ah? Por eso es que nos permiten los distintos radiofármacos ver distintos aspectos del metabolismo. La captación de FDG nos indica el metabolismo glucídico y por tanto la viabilidad. El tejido isquémico pero viable, ¿se acuerdan que dijimos que aumentaba la captación de glucosa? Porque ocurría una glicólisis anaerobia. Entonces aumenta la captación de FDG. Entonces tenemos que, si comparamos perfusión con metabolismo, tenemos si flujo normal y captación de FDG normal, es un estudio normal. Flujo disminuido, pero captación de FDG conservada o aumentada, indica viabilidad conservada. Flujo disminuido y captación disminuida nos indica que hay una cicatriz, o sea, hay una parte de tejido que tuvo un infarto. Y un flujo normal, pero captación de FDG disminuida,
indica atontamiento, que se acuerdan que era cuando los defectos, la viabilidad, o sea, los defectos de la contractilidad se mantenían por un tiempo después de la reperfusión. Entonces, el atontamiento se muestra con un flujo normal, porque se reperfundió bien el corazón, pero la captación sigue disminuida. Eso quiere decir que todavía no se recuperó completamente el metabolismo a nivel del corazón. Esas son las cosas que nosotros podemos ver con FDG versus perfusión. El acetato es otro radiofármaco que se puede usar y en este caso lo usamos para metabolismo oxidativo. Y en este caso tenemos que, cuando tenemos una oxidación aeróbica, ¿ah? Es lo que podemos ver con el acetato. Y este metabolismo oxidativo tiene estrecha relación con el consumo de oxígeno. El acetato no es es un ácido graso pequeño de dos carbonos que va a entrar directamente en el ciclo de Krebs, el ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Y por eso es un marcador del metabolismo oxidativo y se usa para medir el consumo de oxígeno miocárdico. Tenemos que la extracción del acetato va a ser distinta según tengamos flujo normal o bajo estrés. Va a disminuir la extracción de este radiofármaco cuando tenemos estrés farmacológico. Otro de los estudios que no son comunes, que ya es una cosa muy, muy especial, que es el estudio de la inervación simpática del corazón. ¿Ah? La inervación simpática del corazón puede presentar una falla en otro tipo, en falla cardíaca congestiva o en isquemia, y se puede determinar con compuestos que tienen interacción, que son marcadores del transportador de noradrenalina y son estudios de tipo cinético. ¿Ah? Hay una serie de compuestos como el MVG, que en realidad es un radiofármaco que se utiliza para estudios o para terapia más bien de algunos tumores neuroendocrinos, pero que interactúa con el sistema transportador de noradrenalina y también permite estudiar la inervación simpática del corazón, en este caso con iodo 123. Y hay una serie de compuestos, este es un estudio de investigación, donde se desarrollaron compuestos análogos a la norepinefrina al MIBG, marcados con flúor 18 para estudios de la inervación simpática del corazón. Estos radiotrazadores, estos nuevos que les decía, van a tener captación a nivel hepático, a nivel del riñón, a nivel de las neuronas, ¿no? Y también a nivel del corazón, ¿no? Y de los que se estudiaron, algunos tienen captación preferente en hígado y riñón y esos no son demasiado buenos. Y hay otros que tienen captación preferente en corazón, que serían los que tienen algún futuro para este tipo de estudios que, como les decía, no son los comunes, son los que son estudios de patologías más particulares, no tan común, no son los radiofármacos que se usan en clínica, sino que este es un estudio preclínico donde se muestra la potencial utilidad de este tipo de compuestos. Esto era lo que tenía para comentar respecto a los estudios cardíacos. ¿Ah? Perfusión, viabilidad y metabolismo. Eso es lo que se puede estudiar utilizando uno o varios radiofármacos combinados. ¿Ah? Ahora vamos a pasar a hablar de los estudios pulmonares.
Los pulmones son los órganos donde la sangre y el aire entran en contacto y donde se produce el intercambio gaseoso, donde la sangre va a captar el oxígeno para llevar a los distintos tejidos y va a liberar el CO2 para que digamos, el metabolito o el gas que sería como de desecho salga de nuestro cuerpo. Tenemos que la vía aérea va a comenzar, ¿tá? Que por la parte respiratoria, tenemos la tráquea y después tenemos los bronquiolos y terminamos en los alveolos pulmonares. O sea, cuando hablamos de pulmón, una cosa que no dije, tenemos que hay dos partes de la función pulmonar que se pueden estudiar mediante medicina nuclear, que es la situación de la vía aérea, o sea, del intercambio gaseoso, y la situación de la perfusión, o sea, de la parte sanguínea de la irrigación de los pulmones. Obviamente, para que la función pulmonar sea correcta, tiene que haber una integridad de la vía aérea y una integridad de la parte de perfusión. Tenemos que la vía aérea está formada, como dijimos, por la tráquea, los bronquios, que son la zona de conducción del aire. Luego se van a dividir en los bronquiolos, que es una zona intermedia, y terminan en los alvéolos pulmonares, que es la que se llama la zona respiratoria, donde ocurre el intercambio de gases. A su vez, la parte de sanguínea que se necesita porque luego ese aire que ingresa por la vía aérea tiene que pasar a la sangre para poder ser distribuida en el resto del cuerpo. Tenemos que los pulmones están irrigados por la arteria y la vena pulmonar, que van a terminar en un lecho capilar que va a envolver los alvéolos y entonces tenemos que ahí es donde se produce el intercambio gaseoso. Entra el aire por los alvéolos y luego pasa la sangre a esos capilares que envuelven a los alvéolos pulmonares. El aire va a ingresar a los pulmones y a los bronquios por flujo. ¿Ah? Llega hasta los ductos alveolares y a los alvéolos por difusión. En condiciones normales tenemos que el aire va a ingresar y salir de los pulmones con los movimientos respiratorios, y en enfermedades leves el ingreso del aire sigue siendo normal porque la caja torácica se expande y el propio influjo de aire cuando respiramos infla estructuras, ¿tá? Pero cuando, o sea, ingresa normalmente, pero va a quedar atrapado en los alvéolos, ya que los bronquiolos pueden llegar a colapsar. Cuando tenemos enfermedad ya más severa, ahí ya también tenemos una dificultad en el ingreso de aire. ¿Ah? O sea que en condiciones normales ingresa y difunde sin problemas. En enfermedades leves el ingreso es normal, pero el aire no va a difundir también, va a quedar atrapado en los alvéolos. Y en enfermedad severa tenemos una dificultad con el ingreso de aire. Enfermedad severa estamos hablando que afecte la vía aérea. A su vez, tenemos que la parte sanguínea también puede tener afectación en distintas patologías. La sangre ingresa por la arteria pulmonar y sale por la vena pulmonar. Tenemos arterias de distribución y arterias conectoras que van a terminar en los capilares y a su vez se conectan con vénulas, o sea, entran por las arterias, salen por las venas, los capilares alveolares se conectan con vénulas postcapilares que van a llevar la sangre que está rica en CO2 al sistema venoso para que vuelva luego a oxigenarse. La perfusión pulmonar también se puede ver alterada porque hay enfermedades obstructivas de la parte sanguínea, como es el embolismo pulmonar, ¿ah? Que implica un bloqueo de la vía, no de la vía aérea, sino de la irrigación de los pulmones. Los casos leves pueden ser asintomáticos, pero un bloqueo severo puede resultar fatal. ¿Ah? El embolismo pulmonar
disminuye el flujo sanguíneo, no solo porque hay una obstrucción mecánica, sino también porque hay una contracción, un vasoespasmo. Las enfermedades de la vía aérea también pueden producir, a su vez, daño en las paredes capilares con disminución del flujo sanguíneo. O sea que por un lado tenemos enfermedades de la vía aérea, enfermedades obstructivas de la parte sanguínea, pero hay también una combinación de las dos, cuando las enfermedades de la vía aérea pueden producir daño en la pared capilar. Y a su vez, la hipoxia causada por las dificultades en el intercambio gaseoso cuando hay obstrucción de la vía aérea provoca una vasoconstricción y disminuye el flujo. O sea que una disminución del flujo puede ser por un tema de obstrucción de las arterias a nivel pulmonar, pero también puede ser causada por una enfermedad obstructiva de la vía aérea. ¿Qué radiofármacos vamos a usar? Vamos a usar radiofármacos distintos según sean estudios de perfusión pulmonar o estudios de ventilación pulmonar. Si estudiamos la parte sanguínea, tenemos estudios de perfusión. Si estudiamos la vía aérea, tenemos estudios de ventilación. Los estudios de perfusión se realizan con partículas radiomarcadas de tamaño adecuado que van a producir un bloqueo transitorio de los capilares alveolares. Y para que ese bloqueo sea transitorio, lo que se usan son partículas que sean metabolizables y son los macroagregados de albúmina humana marcados con tecnesio 99 metastable. ¿Ah? Se produce una desnaturalización de albúmina en ciertas condiciones que da lugar a esas partículas que se llaman macroagregados que tienen que tener un cierto tamaño. El tamaño es crítico. Partículas muy chiquitas no son atrapadas y pasan a los pulmones, mientras que las partículas demasiado grandes pueden obstruir arteriolas más grandes y provocar daño severo. Queremos que haya una obstrucción transitoria de los capilares a nivel del alvéolo. No queremos que se obstruyan arterias más grandes. Los preparados comerciales tienen un tamaño de partícula entre 10 y 90 micras, aunque el rango preferido sería de 25 a 60 micras. Otro aspecto crítico de estos radiofármacos, además del tamaño, es el número de partículas. ¿Ah? ¿Por qué? Porque si tenemos demasiadas partículas podemos provocar un bloqueo de una cantidad quizás no muy significativa de arteriolas, pero si la persona tiene una enfermedad obstructiva, se puede producir un daño que puede ser crítico. Entonces, el número de partículas adecuada es 60.000 a 250.000 por dosis y no pueden superar de ninguna manera las 700.000 partículas. O sea, cuando se hace un control de calidad de este tipo de radiofármacos, hay que controlar tamaño de partícula y hay que controlar cantidad de partículas. No sé si ustedes, Estefanía o Francisco, que trabajan en producción, en lugares donde se hace producción de kits, si han trabajado con macroagregados de albúmina. Sí, bueno, de hecho es muy común que se ¿Y manden has para hecho estos control de estudios. calidad de estos de macroagregados? No, pero sí he visto que los ponen en un campo y ahí es donde Sí, se cuentan. usa, se usan las cámaras de Neubauer, las mismas que se Ajá. usan en análisis clínicos para hacer el conteo de glóbulos blancos o rojos. Porque hay que mirarlo al microscopio y con esas cámaras se puede ver el tamaño aproximadamente, porque tienen campos de determinado tamaño, y se puede también determinar la cantidad de partículas por mililitro, y para poder luego calcular la cantidad de partículas en la dosis que se le va a dar al paciente, porque esos son los dos parámetros críticos. La inyección se realiza en posición supina, boca arriba, y tenemos que, la distribución va a depender del flujo sanguíneo. Lo que tenemos que tener es una distribución homogénea, ¿tá? Como que quedan esas partículas retenidas en todos los capilares alveolares.
y vemos como en la parte superior una distribución homogénea. Cuando tenemos lo que se llama una distribución moteada con pedazos hipocaptantes, esto va a indicar que hay zonas de obstrucción de los capilares alveolares, o sea que hay un tema de perfusión sanguínea, ¿ya? Un problema de perfusión. Eso es lo que se ve con los macroagregados de albúmina. ¿Qué pasa después? Las partículas son fragmentadas por el movimiento sanguíneo y pasan al pulmón cuando son más chiquitas y son fagocitadas por el hígado. Pero si en la preparación del radiofármaco las partículas resultan muy blandas porque el calentamiento fue, sobre todo por temas de calentamiento inadecuado, entonces esas partículas muy blandas se van a romper más rápidamente y vamos a ver la imagen de captación en los pulmones, pero también vamos a ver el hígado, porque ya empezó la fase de destrucción de esas partículas. ¿Ah? Que obviamente se quiere que esas partículas se destruyan porque no queremos que los capilares alveolares queden bloqueados por mucho tiempo, pero supuestamente eso tiene que pasar después que se terminó el estudio. ¿Ah? Cuando pasa prematuramente, indica un defecto en la preparación del radiofármaco. Tenemos que el margen de seguridad en el uso de los macroagados es muy grande, teniendo en cuenta si se cumple con los tamaños y con la cantidad de partículas, pero en pacientes con enfermedad pulmonar severa se han reportado casos de toxicidad. Y esa toxicidad se manifiesta como aumento de la presión pulmonar. Y en esos casos, cuando se sospecha una enfermedad pulmonar severa, hay que disminuir el número de partículas administradas y el tamaño de las mismas. En realidad, lo del tamaño, esto lo agrego yo, no es manejable porque nuestro preparado va a dar lugar a un cierto tamaño. Lo del número de partículas sí, porque sabiendo la cantidad de partículas que tenemos por mililitro, podemos administrar más o menos cantidad del preparado para tener menos partículas en casos en donde se sospeche una enfermedad pulmonar severa. Los estudios de ventilación pulmonar, esos serán los de perfusión. Los de ventilación pulmonar se utilizan para estudiar enfermedades obstructivas de la vía aérea. Lo que hacen es combinarse con los estudios de perfusión, ¿ah? Para diferenciar lo que es un embolismo, que sería por los pulmones mal perfundidos pero bien ventilados, de lo que corresponde a una obstrucción de la vía aérea, que es los pulmones. O sea, por un lado podemos distinguir lo que es obstrucción de la parte arterial, que es el embolismo, que son pulmones mal perfundidos pero bien ventilados, y ver lo que corresponde a la obstrucción de la vía aérea, que va a dar lugar a pulmones mal perfundidos y mal ventilados. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que dijimos que la hipoxia produce contracción y por tanto produce también un problema de perfusión, pero que está ocasionado por un problema de la vía aérea? Para los estudios de ventilación pulmonar, lo que usamos son gases inertes, como el xenón 133 o el kriptón 81 metaestable, o aerosoles radiactivos, que puede ser de un aerosol de DTPA o algo que se llama Tecnegas, que ahora vamos a ver de qué se trata. Esto no me importa. Tenemos que lo que se hace es tener un aparato que permita administrar por respiración del paciente, ya sea un gas radiactivo o los aparatos como los que se usan para nebulizaciones para generar un aerosol. No vamos a hablar en detalle de los aparatos, tienen que tener también algún filtro que hagan que el aire expirado no vaya al ambiente porque sería algo contaminante, ¿no? Entonces, el procedimiento consta de tres etapas: wash-in, equilibrio y wash-out. El paciente inhala el gas radiactivo
a través de un sistema cerrado con suministro de oxígeno, respira durante un tiempo para equilibrar y luego él exhala el gas remanente a través de un filtro. Y pasa un poco lo mismo que veíamos con los estudios de perfusión. Si nosotros tenemos una ventilación normal, el gas respirado se distribuye homogéneamente en todo el pulmón, alcanza un equilibrio, tenemos una imagen homogénea y se elimina rápidamente. Cuando tenemos una enfermedad obstructiva, eh, el ingreso es más lento, la salida también es más lenta, en el equilibrio la captación se puede homogeneizar, pero vamos a tener una demora de la eliminación en las áreas obstruidas. Lo más común, por lo menos en nuestra región, es utilizar un radiofármaco como el DTPA, pero en forma de aerosol. Y acá tenemos que el sistema es un sistema como los que se usan para nebulización, para generar esas gotas, pero las gotas tienen que tener un cierto tamaño, porque gotas muy grandes quedan en la boca y gotas muy chicas tampoco son retenidas en el pulmón. Entonces, las gotas tienen que ser de alrededor de 2 micras y se usa DTPA porque la depuración del pulmón es más lenta y que si usáramos pertagneciato, que sería otra opción, hacer una nebulización, un aerosol directamente de pertagneciato, pero además el DTPA se va a eliminar por vía urinaria, entonces es mejor que el tecnecio que va a depurarse más rápido el pulmón y además se acumula en tiroides y en estómago. ¿No? Mientras que el DTPA va directamente a una fuerte eliminación renal. El paciente se pone en la cámara y tiene que respirar ese spray, ese aerosol radiactivo para hacer las imágenes. Otro sistema, que es un sistema mucho menos usado porque es mucho más costoso, pero que en realidad es mejor, es tener un aerosol generado cuando se calienta pertecneciato a alta temperatura en un crisol de grafito. Y lo que se genera es eh, se genera por esta reacción que ven en la diapo, tecnecio metálico en forma de platelets hexagonales de tamaño de partícula mucho más homogéneo que un aerosol líquido, es un aerosol sólido, ¿no? Y eso daría mejores imágenes, tiene partículas que tienen un promedio de 30 a 60 nanómetros por 5 nanómetros y además mucho más homogéneo que las gotitas que se generan en el aerosol, pero para eso hay que tener un aparato, que es este aparato que se llama Tecnegas, que es como un horno que trae ya unas cápsulas de grafito. Dentro de esas cápsulas se pone el pertecneciato líquido, con el calentamiento a alta temperatura se genera ese aerosol que el paciente respira. También se hizo en algún momento, no sé si ahora se sigue haciendo, lo que se llamaba el gas. En vez de utilizar pertecneciato, se utilizaba cloruro de galio 68 y se hacían imágenes PET. ¿Ah? Con un aerosol de partículas de galio, ¿ah? que se usaban de la misma manera. Esta es otra opción, pero ya digo, hay que tener el aparato y además de tener el aparato, las capsulitas esas de grafito son bastante costosas, entonces el costo de cada estudio es mucho más alto que el tradicional con el aerosol de DTPA. Entonces, la combinación de el estudio de perfusión con el estudio de ventilación es lo que nos permite diagnosticar el tromboembolismo pulmonar. Idealmente se debería realizar primero el estudio de perfusión, porque si el estudio de perfusión es normal, ya no realizamos la ventilación porque sabemos que no es un tromboembolismo. O sea, si no hay defecto de perfusión, si la ventilación está alterada es por algo respiratorio y no algo sanguíneo.
Si tenemos una coincidencia entre zonas de hipoperfusión e hipoventilación, la probabilidad de embolismo es baja. ¿Se acuerdan que el defecto de ventilación daba lugar a hipoperfusión? ¿Ah? Entonces, enfermedad obstructiva de vía aérea nos da zonas de hipoperfusión y de hipoventilación que coinciden. Pero si el estudio de ventilación es normal y el de perfusión no, entonces es cuando tenemos un embolismo. Y por eso es que decíamos que hacemos primero perfusión. Si perfusión, creo que esto lo tengo en la próxima diapo. Ah, bueno, acá tenemos estudio de ventilación y estudio de perfusión. ¿Ah? Y vemos, en este caso, vemos defectos de perfusión y no vemos defectos de ventilación, y eso corresponde a tromboembolismo. El algoritmo es el que yo les decía. Primero hacemos la perfusión. Si la perfusión es normal, no hacemos más nada. Si es anormal, se hace la ventilación, ya sea con un gas radiactivo o con un aerosol. Si la ventilación también es anormal, hay una alta probabilidad de que sea una enfermedad obstructiva de la vía aérea. Si tenemos una ventilación normal, tenemos una alta probabilidad de tromboembolismo pulmonar. ¿Ah? Esto es lo que se hace, los estudios que se hacen de estudios pulmonares. Si nosotros hacemos primero el estudio de ventilación, bueno, esto es lo mismo, esto ya lo tenemos lo mismo. Si hiciéramos primero el estudio de ventilación, tendríamos que hacer siempre el estudio de perfusión, y por eso es que conviene arrancar por perfusión. ¿Alguna pregunta sobre esto de los estudios pulmonares? Sobre todo el tema de los radiofármacos que usamos para una cosa y para otra. Al momento todo bien. Muy bien. Y bueno, ahora para terminar, vamos a estar hablando de los radiofármacos utilizados para estudios renales, y para eso tenemos en la imagen un corte de el riñón, y a su vez tenemos un diagrama de la nefrona donde tenemos todas las partes. ¿Ah? La parte sobre todo de irrigación de la nefrona, ¿ah? Que es lo que va a determinar el comportamiento de los distintos radiofármacos. Tenemos que la nefrona es la unidad funcional del riñón. Cada riñón contiene más de 1 millón de nefronas. La nefrona tiene la cápsula de Bowman, el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, túbulo contorneado distal y túbulo colector. Y si vamos de vuelta al anterior, acá ven la cápsula de Bowman, el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, el túbulo contorneado distal y el túbulo colector. ¿Ah? Y ahora vamos a ver cómo en todo este sistema se origina la orina. La corteza renal, vieron que a su vez el riñón tenemos la corteza y la médula a nivel macroscópico. ¿Ah? La nefrona es a nivel microscópico, y acá tenemos el riñón a nivel macroscópico. Arteria renal para la irrigación, vena renal para la salida, el uréter por donde sale la orina, y después tenemos la corteza, la médula y la pelvis renal. La corteza renal va a tener la cápsula de Bowman, los túbulos contorneados proximal y distal, mientras que la médula contiene el asa de Henle y los túbulos colectores. El glomérulo que estaba en la cápsula de Bowman es la red de capilares, donde el plasma sanguíneo se filtra como primera etapa de formación de la orina. ¿Ah? La sangre se filtra y el filtrado se vuelca al túbulo contorneado proximal. Se filtran aproximadamente 180 litros de sangre por día. En esa filtración van a pasar sustancias valiosas como glucosa o aminoácidos, pero que luego en el túbulo proximal van a ser reabsorbidos. O sea que se filtra mucha cantidad de sangre y el 65% del filtrado es reabsorbido. ¿Ah? Si no, se perderían sustancias valiosas.
Y en el túbulo distal tenemos la eliminación, la secreción de sustancias a eliminar. O sea, en el túbulo proximal tenemos reabsorción, en el túbulo distal tenemos secreción. Y de esa forma nos quedamos con las sustancias que son importantes conservar y eliminamos los desechos. Entonces tenemos cuáles son los datos importantes que luego se van a, en cierta forma, ver reflejados en los radiofármacos que utilizamos. Flujo plasmático renal, ¿ah? Cantidad de sangre en el riñón, 650 mililitros por minuto. Tasa de filtración glomerular, 125 mililitros minuto. Eso es lo que lleva esos 180 litros por día. Depuración renal es el mínimo volumen de plasma necesario para suministrar la cantidad de una sustancia excretada en orina. ¿Ah? Esto es un parámetro que se puede medir, que es la depuración renal de una cierta sustancia. Extracción renal es fracción de la sustancia que pasa a la orina y que es retenida en el riñón. Entonces tenemos que las sustancias filtradas por el glomérulo van a ser eliminadas a menos que sean reabsorbidas. Sustancias fuertemente polares no se reabsorben por difusión pasiva y son por tanto las que nos permiten medir la tasa de filtración glomerular. ¿Ah? Si queremos medir todo lo que se filtra a nivel de glomérulo, usamos una sustancia que no se reabsorba y una sustancia que no se reabsorba es una sustancia fuertemente polar. En los radiofármacos es el tecnesio 99 metastable de TPA. Es un radiofármaco que es fuertemente hidrofílico, ¿ah? Y que no se reabsorbe y por tanto nos permite medir la tasa de filtración glomerular. Sustancias que tengan algún grado de reabsorción, tenemos que si vemos una tasa de filtración glomerular menor en ciertas sustancias es porque hay algún grado de reabsorción. Y si la tasa es mayor, sufren secreción tubular. ¿Ah? O sea, si la tasa de filtración glomerular es 125 mililitros minuto. Si tenemos una tasa menor es porque hay reabsorción. Si tenemos una tasa mayor es porque el compuesto va a sufrir una secreción tubular. Tenemos la extracción renal que mide el grado de retención por parte de los riñones. También el riñón puede retener sustancias, o sea, que queden en el riñón y no pasen a la orina. Una extracción, una sustancia con extracción 1 es totalmente retenida y sería el radiofármaco ideal para imágenes morfológicas renales. En realidad no lo comenté, pero tenemos dos tipos de imágenes renales, que son imágenes morfológicas, que el radiofármaco para eso es el 99 metagnesio de MCA, y tenemos radiofármacos para medir la función renal, que en realidad son los más importantes, los que permiten medir alguna de las etapas de la formación de la orina. El DMCA dijimos que no tiene una extracción renal de 1, pero es el radiofármaco que más se acerca y por eso se usa para estudios de morfología. Un radiofármaco que no es retenido por el riñón tiene que tener va a tener una depuración igual al flujo plasmático renal efectivo. ¿Ah? Permite medir ese flujo plasmático y también la función tubular, si se secreta por secreción tubular activa. ¿Ah? Y tenemos que el radiofármaco usado para medir la secreción tubular es el MAC3. ¿Ah? Entonces, DTPA para filtración glomerular, DMCA para morfología y MAC3 para secreción tubular. Y que está vinculada al flujo sanguíneo y eso, por eso el MAC3 se conoce como un radiofármaco para la perfusión renal. Entonces acá tenemos una imagen donde vemos que se mide con distintos radiofármacos. El DTPA, el iodotalamato o el glucotonato, esos otros dos no se usan casi. Dijimos que era para la filtración glomerular. DMCA
y glucoptonato tienen fijación tubular, mientras que el MAC3 y el ortoiodipurato tienen secreción. ¿Ah? Entonces ya dijimos, agentes para medir filtración de TPA, agentes para medir la función tubular, el flujo plasmático renal efectivo, el MAC3 o el EC, y para imágenes renales morfológicas, el DMCA, el glucoptonato ya no se usa. Esto es lo mismo. ¿Cuáles son las enfermedades que podemos determinar? La uropatía obstructiva, la falla renal aguda o crónica, la función renal luego de un trauma, enfermedades vasculares vinculadas al riñón, la pielonefritis, que es una infección, función renal diferencial, por ejemplo, si se tiene que sacar un riñón, hay que estar seguro que el otro riñón funciona bien, entonces se puede hacer la función renal diferencial o función renal por separado y también la función renal luego de un trasplante. Estas son las indicaciones que tienen los estudios renales. Y lo más común es el estudio dinámico o radiorenograma, que es una curva de actividad versus tiempo que permite estudiar todo el tránsito de un radiofármaco en el riñón. Lo que se hace es generar una región de interés sobre cada riñón o sobre la corteza renal y se va determinando las cuentas por unidad de tiempo y además se puede hacer en cada riñón por separado. ¿No? La curva va a tener tres fases. Una fase que es la llegada del trazador, que va a depender de la perfusión de la sangre. La extracción del trazador por el riñón mide la función renal propiamente dicho y la eliminación del trazador, ¿tá? Permite estudiar las obstrucciones. Y acá tenemos la curva, el radiorenograma, con las distintas fases. La fase en que llega el radiofármaco al riñón, la fase en que es extraído y la fase de eliminación. Y lo que se hace es medir determinar los valores de los segmentos que ven ahí. El valor de A, que es el tiempo hasta el máximo, el valor de B, que es el tiempo hasta llegar a mitad del máximo, el C, que es el valor del máximo, las cuentas en el máximo, o la mitad de C, que son la mitad del máximo, y a su vez el tiempo de llegada al 20%. ¿Tá? A, a- al, al- a un 20% del máximo. Eso serían el A, B, C y D. Tiempo al valor máximo es 3 a 5 minutos. Tiempo a la mitad del valor máximo es entre 10 y 15 minutos. Si el tiempo para llegar a la mitad del máximo aumenta a expensas de la fase 2, eso indica insuficiencia renal, pero si aumenta a expensas de la fase 3, indica obstrucción. Si volvemos a la curva, ¿tá? Si tenemos que el tiempo para llegar a la mitad del máximo es mayor, pero lo que tenemos es una pendiente menor en esta fase 2, ¿tá? Como una curva más achatada, eso indica que hay una falla renal, hay una insuficiencia renal. Pero si lo que está enlentecido, lo que tiene una pendiente menor en la fase 3, indica que lo que falla es la eliminación, o sea que tendríamos una obstrucción. A su vez, el porcentaje de caída a los 20 minutos también es indicativo, que era el D, que el valor normal es 30% con MAC3 y 50% con DTPA y que si aumenta a expensas de la fase 3 también está indicando obstrucción. O sea que el radiorenograma permite estudiar la insuficiencia renal, o sea, mal funcionamiento o una obstrucción de la vía urinaria. Acá tenemos distintas curvas que muestran todas ellas un aumento del tiempo en la fase 3.
En la parte A tenemos una obstrucción pequeña, en la B una obstrucción moderada y en la C una obstrucción completa. Así es como se ven las curvas. Y a su vez también se puede distinguir entre la obstrucción mecánica y la obstrucción funcional utilizando un diurético. ¿Por qué? Porque si la obstrucción es funcional, cuando damos un diurético se produce la excreción. Mientras que si la obstrucción es mecánica, por cálculos, por ejemplo, aunque demos un diurético, no va a haber una normalización de esa fase 3 del radiorenograma. Las imágenes estáticas, ¿ah? Se usan para determinar cicatrices no funcionales, que pueden ser cicatrices por una infección, como es la pielonefritis, zona de infarto o lesiones quísticas o tumorales, y eso se utiliza el DMCA, ¿ah? Porque es captado en el parénquima renal, ¿ah? Y la no captación indica que hay una zona del parénquima que no es funcional en captar el radiofármaco y que se puede deber a eso, a zona de infarto o a cicatrices vinculadas a infecciones o a procesos quísticos o tumorales. Y esto era lo que tenía para comentarles respecto a la parte renal. No sé si tienen alguna pregunta. Esto no es algo que nosotros, los radiofarmacéuticos, tengamos que saber al dedillo, pero sí es importante tener una pequeña noción. Digo, nosotros vamos a interactuar con los médicos nucleares y entonces entender, por lo menos parcialmente, el lenguaje. Y saber más o menos cuáles son los radiofármacos que se están usando en clínica es algo que digo, que es parte de nuestra profesión también. Más allá, o sea, más importante de repente para los que se desempeñan en el área clínica, un poco menos importante para los que se desempeñan en producción. No sé, Eduardo, tú estás en clínica de medicina nuclear. Sí, así es. ¿Y qué tal? A veces tenés así, Ujú. interactúas con los médicos que usan expresiones extrañas que a uno le cuesta un poco habituarse al lenguaje. Sí, sí, de hecho, esto sobre el bloque este renal, tenía la duda de cómo se diferenciaba una obstrucción a una insuficiencia, porque Claro, eso, si eso las lo ven curvas pueden parecer muy según la curva. parecidas. Mm. Ujú. Y eso sí lo vemos bastante en la clínica, ¿no? En los estudios renales. Siempre que se esté en una clínica Y va a llegar un momento que se va a interactuar con el médico, sobre todo porque si el estudio le da mal, le va a echar la culpa al laboratorio, ¿no? No sé si en México les pasa lo mismo o no. no, pero por ejemplo, aquí cuando el médico refiere al Departamento de Medicina Nuclear, hay veces que confunden El el mac radiofármaco que tres con el indica, DTPA, ajá, y es lo que ahí tenemos que revisar nosotros muy bien, la claro. orden médica y el Sí, diagnóstico ¿cuál que es la tenga. indicación y cuál es el radiofármaco que corresponde? No, yo me refería cuando el médico nuclear va a ver las imágenes y da mal, lo primero que dice es que el radiofármaco está mal, Ah, pues no tanto porque sí le mostramos los ¿no? controles de calidad que se hacen, ¿no? Pero Bueno, mm, mejor no, no es así. la primera. Sí. Ustedes más adelante van a tener una clase también sobre cuáles son los problemas con radiofármacos, tanto de preparación, qué cosas pueden causar un fallo en la preparación y qué aspectos también del paciente, de la patología o de la medicación pueden producir alteraciones de la biodistribución que no son atribuibles al radiofármaco, sino a la condición del paciente. Aquí muchas veces la gente de radiofarmacia se queja de eso, que inclusive los productores de kit, que cuando hay alguna falla, siempre le echan la culpa al radiofármaco primero, y después, si no es así, después ahí van a ver las condiciones del paciente que pueden haber llevado a ese defecto. Eso, bueno, como comentario, a ¿Sí? nosotros sí nos ha pasado muchísimo, Que que les en llegan cuanto quejas una, que no son de sí, que en ustedes. cuanto una imagen sale mal, bueno, justamente yo también estoy en el área de quejas, luego, ¿no? Es de que el marcado está mal o la estabilidad está mal o algo les pasó.
Y lo que nos ha ayudado más que nada es que justamente la parte de investigación es Mm. quien más en contacto está con todo este lado a veces de los pacientes, hospitales, etcétera. Y justamente son los que nos orientan un poquito sobre qué condiciones del paciente puede hacer que justamente estemos ¿Y viendo qué esas imágenes. medicación del paciente puede ser Sí, la que? pero en el Y, momento pues nos agarran en curva. sí, claro, sí, sí. Yo creo que lo primero que se tiene que fijar es si todos los pacientes le dan mal, pues seguramente es el radiofármaco. Pero si algunos pacientes dan bien y otros dan mal, seguramente es el paciente. O sea, eso es un primer tamizaje de cuál es la causa. Pero ustedes van a tener una clase sobre algunos de los problemas que pueden surgir, tanto por problemas de la formulación del kit o de la marcación y otros que están vinculados a condición del paciente o a la medicación que el paciente está recibiendo, porque todo eso puede influir también en la biodistribución. Bueno, eso era todo. Si no tienen preguntas, es todo por hoy. Muchas gracias, doctora. No, gracias a ustedes. Gracias. Chao. Gracias.